Muy buen día. El día de hoy les voy a compartir el proyecto, la documentación de la práctica número 5 de la materia de control, que es la caracterización de un sensor. Mi nombre es Víctor Javier Juárez García. Soy del grupo Itacera 8 de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi profesor es Cristian Hamilton Sánchez. Primeramente les voy a hablar un poco de la introducción, de qué trata esta práctica. La caracterización de un sensor, para ser específicos, eh, es un sensor de cuadratura tipo Hall que genera un voltaje de salida en respuesta a la presencia de un campo magnético. Eh, Estos sensores los encontramos comúnmente en los motores. Primeramente vamos a realizar un programa básico para obtener los pulsos y revoluciones por minuto que está leyendo el sensor. Esto lo vamos a realizar en un programa de Arduino, que más adelante voy a dar la explicación. Eh, Esto lo vamos a controlar con un PWM y vamos a ir incrementando de 25 en 25 para obtener los pulsos que estamos leyendo a diferentes velocidades. Vamos a obtener pulsos y vamos a obtener revoluciones por minuto. Posteriormente, toda esta información la vamos a mandar a un programa de LabVIEW, donde en LabVIEW vamos a crear un programa para que nos lo guarde en un archivo de texto, como puede ser un blog de notas, o también lo podemos guardar en un archivo de Excel. Empecemos con el desarrollo. Lo más importante aquí es la programación de Arduino, porque es la que nos permite adquirir los datos directamente desde lo que nuestro sensor está leyendo. Cabe mencionar que vamos a empezar con la declaración de pines. En este programa declaramos que vamos a ocupar el pin 9, 8 y 7, que el 9 va a ser el que mande el PWM, el 8 va a ser el que mande un 0 o un 1, esto para controlar el sentido de giro de nuestro motor. También vamos a declarar el pin 2 como channel pin A y channel pin B como el pin 3. En estos dos pines nos va a llegar las pulsaciones directamente desde nuestro motor. Entonces, después de declarar estas dos variables, vamos a la definición de constantes. En esta parte de aquí declaramos más que nada todas las constantes que vamos a utilizar en nuestro programa. Empecemos por declarar PPR. PPR son pulsos por revolución. Este dato lo obtenemos directamente de nuestro motor. Entonces, el datasheet de nuestro motor marcaba un 341.2. Posteriormente vamos a iniciar un contador de pulsos del encoder que vamos a llamar ISR counter. Vamos a también tener una variable de pulsos, vamos a tener una variable de time, una variable de RPM y una variable de dato. Entonces el último dato va a almacenar el último carácter recibido por el puerto serial. También vamos a tener una variable tipo string, que es la que vamos a ocupar para recibir datos directamente desde la view. Obviamente todo esto es por el puerto serial. Vamos a tener una variable cadena,
para convertir la cadena recibida a un número entero. Esto lo hace en Arduino. Una vez hecho el paso anterior, podemos ir o podemos iniciar la configuración más importante de Arduino, que es para la comunicación y para establecer los pines de entrada y de salida. Entonces, en esta parte de aquí, si recuerdan, en la parte de arriba estamos declarando la configuración de los pines, y aquí pues ya las asignamos si van a ser entradas o van a ser salidas. En el caso de IN1, IN2 y ENA, pues, todas son salidas, porque en el IN1 mandamos un 1 a un 0, en el IN2 mandamos un 1 a un 0 para establecer la dirección del motor. Cabe mencionar que no pueden estar un 1 o un 1 o un 0 y un 0, siempre debe haber una combinación entre ceros y unos. En el pin NA, pues vamos a mandar el PWM. Iniciamos la comunicación serial a 9600 baudios y activamos las interrupciones. En el bloque principal del Arduino, en este bucle se ejecuta constantemente si ha pasado un segundo desde la última vez que enviaron los datos de velocidad del motor por el puerto serial. Si ha pasado un segundo, el código calcula la velocidad en RPM utilizando el número de pulsos contados por el encoder. En ese segundo envía los datos al puerto serial. Es bastante sencillo de entender esta parte. Solamente estamos contando lo que nos está mandando nuestro motor y lo estamos enviando por el puerto serial. En resumen, este código permite controlar la velocidad de un motor a través del puente H, y enviamos información de la velocidad actual a través del puerto serial. Esta parte de aquí pues es el bucle principal de Arduino. También tenemos algunas variables, como se alcanza a observar aquí. Imprimimos una P y después imprimimos los pulsos que estamos recibiendo. Imprimimos una R y después imprimimos las revoluciones por minuto. Esto lo vamos a poder ver en el monitor serial, y también es lo que va a mandar Arduino a la view por el puerto serial. También hay una constante para reiniciar el contador y los pulsos. Ahora vamos a proceder con la programación de LabVIEW. Primeramente vamos a establecer una comunicación serial utilizando VISA. Se puede utilizar también otras formas, pero nosotros utilizamos VISA. Primeramente establecemos el tiempo de ejecución, que en nuestro caso es de 1000 milisegundos, que es igual a un segundo, el cual fue sincronizado todo también con Arduino. Entonces tenemos que tener un tiempo, tenemos que tener el mismo tiempo en Arduino y en LabVIEW. Esto para que nuestros datos sean periódicos y no sean aperiódicos. Entonces eso es importante, y lo común para tener una comunicación pues es abrir el bloque de open, el bloque de write y el bloque de read. Estoy acercando las imágenes porque, a pesar de que las cambié para que fueran un poco más nítidas, al momento de convertirlas al PDF como que tengo esa distorsión de imágenes. Como quiera, vamos a anexar en el punto RAR, voy a anexar el Excel, que en el Excel se ven muy nítidas, y también voy a anexar las programaciones.
En esta parte de aquí, como ya lo mencionamos, abrimos los bloques de Open, de Write y de Read. Por el bloque Read es donde nos va a llegar toda la información que está mandando Arduino a LabVIEW, y en el Write vamos a mandar el PWM solamente. Aquí está un poco más desmenuzado esta información. Como se logra observar, ya listo. Segundo paso, se coloca un comparador para revisar la información de la comunicación. Es diferente a 0. Esta parte pues esta, no sé si se alcanza a ver la primera parte. Estamos diciendo que si tenemos algo diferente a 0 por el puerto serial, pues vamos a proceder al siguiente, o vamos a entrar al case. Entonces, si no tenemos algo diferente a 0, no entramos. Después vamos a esperar una P al inicio de la cadena. Esto para saber que no nos están llegando información mal estructurada. Entonces, si la información viene, no sé, viene un número primero y después viene una P, o vienen 3 números primeros y después viene una P, pues la rechazamos. Solamente ocupamos que venga una P para que entre a nuestro case. Después esperamos una R, que si recuerdan bien, ya lo mencioné. P va a significar pulsos y R va a significar revoluciones por minuto. Entonces, esperamos una R después de que cumpla la primera parte para ahí hacer la extracción de lo que viene antes de la R, que van a ser los pulsos, y después de la R, que van a ser las revoluciones por minuto. Esta parte la hacemos con estos bloques, y posteriormente esa información tipo cadena pues la vamos a convertir a tipo numérico en Arduino, en LabVIEW, perdón. Después vamos a obtener la cadena de datos write. Aquí solamente nosotros estamos mandando con un scroll de 0 a 255. Si se puede observar en la imagen, nosotros también le estamos mandando el 0 más 255. No, más bien, estamos mandando de 0 a 255 más un número constante, en este caso es 100. ¿Por qué lo estamos mandando con 100? Este 100 nos sirve para tener un número fijo siempre de bytes. Entonces aquí lo que hacemos es que no se va a achicar la cadena ni se va a hacer grande. Siempre estamos mandando un número específico de datos. Este 100 lo vamos a quitar en Arduino. Por eso es que hay un 100 ahí. Posteriormente vamos a guardar toda esta información en Excel. Nosotros hacemos aquí uso de este bloque, del write to insert your file, pero puede haber otras maneras. Entonces en este bloque vamos a guardar el PWM, los pulsos por segundo, las revoluciones por segundo y los pulsos por vuelta. Cabe mencionar que las revoluciones por segundo solamente es la conversión de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Esto lo hacemos fácil con una división en LabVIEW, que vamos a dividir las revoluciones por minuto entre 60. Y posteriormente, pues aquí vamos a anexamos el código completo de LabVIEW. Si se puede observar, está todo lo anterior mencionado. También es importante mencionar, y este detalle fue expuesto o fue señalado por el profesor, que si no utilizan la función de tiempo correcto, van a tener un muestreo aperiódico. Entonces es importante que tengan una función de tiempo correcta a su programa. Y sí, justamente después de que el profesor lo señaló, volví a hacer la capturación de datos y era más
más estable, tenía más datos y no tenía que esperar tanto. Entonces sí es muy importante esa parte. En esta parte de aquí también pues les enseño el panel de nuestro LabVIEW. Es bastante sencillo. El scroll, la cadena completa, los pulsos, las revoluciones y lo que mandamos. Posteriormente vamos a explicar el circuito de conexión de Arduino al puente H. Entonces este es bastante sencillo. En el Arduino definimos que vamos a utilizar el pin 2, el 3, el 7, el 8, el 9. El 2 lo vamos a ocupar para, el 2 y el 3 lo vamos a ocupar para los pulsos emitidos por el encoder. El 7 y el 8 van a ser nuestro 0 y 1 para emitir el sentido lógico de giro. El GND va a ser nuestra tierra y el pin 3.3 del Arduino va a ser la alimentación del encoder. Aquí es importante mencionar que hay encoders que funcionan a 5 volts, y hay encoders que funcionan a 3 volts, y hay encoders que funcionan a 3 volts y a 5 volts. Entonces ahí tengan cuidado, porque si conectan un encoder de 5 volts a 3 volts, pues no les va a funcionar bien, o incluso también pueden quemarlos. Si conectan un encoder de 3 a 5 volts, también se pueden quemar. Entonces ahí tengan mucho cuidado. El driver puente H, fácil también la configuración. Configuramos 2 volts, 12 volts y el GND. Igual, ahí solamente vamos a aterrizar los pines del Arduino al encoder. El 9 va a ser el PWM, el 7 va a ser el cambio y el 8 va a ser el cambio de sentido también. Out 1 y Out 2 es para nuestro motor. Y del encoder tenemos el M2, el VCC, el C1, el C2, el GND y el M1. Y aquí anexo una fotografía de nuestro motor. Aquí cabe mencionar que el motor que estaba trabajando era el que se ve ahí con negro. Entonces la configuración es sencilla. Posteriormente vamos a hacer una tabla de muestreo en Excel. Hasta este punto debemos de mencionar que las revoluciones por minuto las vamos a convertir a revoluciones por segundo con la ayuda de una división en LabVIEW. Entonces, en este punto del reporte se empieza a hacer el muestreo de datos. Es importante notar que se tienen 3 columnas, que son el PWM, los pulsos por segundo y las revoluciones por segundo. Para que me vayan entendiendo, les voy a enseñar la tabla. Entonces vamos a obtener el PWM, que vamos a controlar a nuestra manera, y va a ser un incremento de 25 en 25. Vamos a obtener los pulsos sobre segundo enviados directamente desde el encoder, capturados en Arduino y enviados a un archivo de texto. Y vamos a obtener las revoluciones por segundo de la misma forma, enviados desde el Arduino a LabVIEW. En LabVIEW las convertimos de RPMs a RPS. Igual lo vamos a mandar a un archivo de texto para obtener la tabla. Si podemos observar, en 255 PWM, que es nuestro máximo, vamos a obtener un máximo de 998 pulsos y un máximo de 291 revoluciones por segundo. Esta parte la podemos ver aquí. Entonces voy a mostrar con un poco más de detalle la tabla. Vamos incrementando
el PWM, y como vamos incrementando el PWM, también van incrementando los pulsos y las revoluciones por segundo. Para asegurarnos que estamos haciendo lo correcto o para tener una información más certera, también lo que se hizo en la metodología del muestreo pues es estar capturando datos y también estar midiendo el PWM, que es una tensión de salida. Y pues sí, efectivamente cuando nosotros estábamos trabajando a un PWM chico, teníamos una salida de tensión chica en nuestro motor. Entonces esta fue nuestra metodología del muestreo y nos aseguramos que funcionara, y si funciona. También, una vez obtenido los pulsos por segundo, a nosotros lo que nos interesaba es obtener grados por segundo. Entonces para esto aplicamos una fórmula encontrada en internet, donde nos pedían que tuviéramos los pulsos por segundo y los pulsos por vuelta, lo cual ya tenemos. Entonces ahí lo único que hicimos fue aplicar esta fórmula, y aplicando esta fórmula volvimos a hacer el muestreo de datos y pasarlos a una tabla. Cabe mencionar que aquí también se ocupa tener los pulsos por vuelta de tu motor. En nuestro caso eran 341. Los pulsos por segundo ya los habíamos obtenido y solamente era multiplicarlos por 360. Entonces esta operación fue encontrada en internet, la cual nos arroja la siguiente tabla. Igual teníamos un PWM, teníamos los pulsos sobre segundo enviados y teníamos la fórmula. Esta grados por segundo que está aquí es aplicando esta fórmula de arriba. Entonces igual hicimos un muestreo haciendo un incremento desde 40 a 255 con el PWM, y obteníamos que teníamos al inicio con 40 PWM teníamos 168.81 de grados por segundo, y igual van incrementando para obtener un máximo de 1052.98 en un PWM de 255. Esta parte cabe mencionar que fue directamente encontrando una fórmula, pero nosotros nos tenemos que asegurar que estamos utilizando una fórmula correcta y que esa fórmula aplicaba para nuestro motor. Entonces es importante mencionar que hay una ligera variación en los primeros dos incrementos del PWM, que son de 40 a 165. De igual manera, esta variación se refleja en los pulsos por segundo. Esta variación es esta. ¿Por qué hay una variación? Porque nuestro motor tiene un punto donde rompe la inercia. Entonces, en un PWM de 40 y un PWM de 65 es muy poco. Entonces nuestro motor hace un sobreesfuerzo y no da unas lecturas correctas. Por eso es que hay una variación. Posteriormente, ya teniendo grados por segundo y pulso sobre segundo, podemos aplicar una ecuación en Excel, donde en un lado vamos a obtener grados y en el eje X vamos a obtener pulso sobre segundo. Capturando todos los datos, vamos a generar una gráfica. En este modelo fue lineal primeramente, donde nos arroja nuestra ecuación. Esta ecuación representa una forma más sencilla, o no más sencilla, sino que esta ecuación la vamos a obtener para posteriormente aplicarla. Entonces dice que se obtuvo esta gráfica en forma lineal. Observamos que existe una relación de grados por segundo y pulsos por segundo, donde Y refleja los grados por segundo y X refleja los pulsos por segundo.
Posteriormente a la obtención de esta gráfica se realizaba una comprobación de la fórmula anterior. Cuando comprobamos esta función nos da prácticamente lo mismo que en la gráfica anterior. Al inicio teníamos 168.81 y aquí también tenemos 168.81. Entonces, pues esta ecuación cuando la comprobamos en Excel sí concuerda. Entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, y de hecho hay una variación muy pequeña, incluso es una variación casi cero, casi nula. Entonces en esta parte nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas bien. Si se pueden fijar en la figura 2.3, en la figura tenemos 169 y acá también tenemos 169, una variación muy mínima. Y a continuación anexamos la tabla 1.2 donde se aprecian los valores generados con la ecuación, haciendo una comparación con los datos generados con la fórmula. De lo que les mencionaba, estos datos que son grados por segundo y la comprobación de la función, tenemos prácticamente los mismos datos. Pongan atención especialmente en esta parte de aquí de la comprobación de la función, porque aquí estamos comprobando la función, y si somos observadores tenemos los mismos grados por segundo que en esta parte de acá, ¿Cómo logramos esto? Bueno, esto lo logramos fácilmente. Ahorita voy a explicar esta parte. Quiero mencionar que esta parte estamos metiendo esa función que calculamos en la view, es decir, los pulsos por segundo ya los estamos tomando como una entrada de nuestra ecuación, y aquí solamente estamos aplicando la ecuación obtenida, que dice que los pulsos por segundo los vamos a multiplicar por 1000.51, no, perdón, por 1.0551. Entonces no es 1000, una disculpa. Entonces de los pulsos por segundo los estamos multiplicando por esta constante y nos está dando grados por segundo. Posteriormente también no solamente hicimos una ecuación, sino hicimos dos ecuaciones. Hicimos la ecuación polinómica, que ahorita la voy a explicar, y la ecuación lineal. En ambas ecuaciones, en el eje de las y vamos a tener grados, en el eje de las x vamos a tener pulsos sobre segundos. Entonces esta parte de aquí es lo mismo, solamente que cambia el tipo de la ecuación. En la primera era polinómica y en la segunda, no, en la primera era lineal y en la segunda era polinómica. Y de igual manera, esta fórmula la aplicamos en Excel, y si podemos observar también hay una gran coincidencia de datos. El primer dato no se ve porque estoy mencionando o estoy explicando cómo metimos la fórmula, pero en el segundo dato, que es 169.8711, si la comparamos primeramente con la lineal, el dato es el mismo. Igual, los otros datos son los mismos. Hay una diferencia bien chiquitita. Creo que no se observa una diferencia como hasta en el dato 200, algo así. Igual, si comparamos con la fórmula que obtuvimos de internet, el segundo dato es prácticamente lo mismo. O sea, la diferencia es casi nula. Entonces ahí estamos también viendo que estábamos haciendo las cosas bien, porque ambas fórmulas nos coincidían. Todo esto fue igual. Estábamos haciendo pruebas, viendo que sí funcionara, que sí nos dieran los datos correctos.
aquí voy a explicar un poquito más. Explicando la figura anterior, hacemos la sustitución por la ecuación arrojada en la gráfica, que es toda esta parte de aquí. Los datos obtenidos por esta ecuación se pueden observar en la tabla 1.3. Esta tabla ya es con los datos de la ecuación polinómica. Entonces, los datos obtenidos, como ya mencionamos, son exactamente iguales, con muy poquita diferencia. En algunos datos ni siquiera existe la diferencia, por eso digo que son exactamente iguales. Una vez generando y comparando las dos ecuaciones, notamos que R1 en ambas la probabilidad de acercamiento es igual al 100%. Entonces, ambas dan una buena estimación, dan un buen acercamiento a nuestros datos. En ambas ecuaciones los datos obtenidos son muy similares, incluso se podrían llegar a confundir, puesto que la diferencia es muy mínima, y en este caso se opta por quedarse con la primera, la lineal. ¿Por qué nos quedamos con la lineal? Una por sugerencia del profesor, porque en algún momento también se le comentó al profesor que nos daban muy parecidas, y entonces el profesor dijo que para nuestro caso pues con la lineal era más que suficiente, y otra porque pues no hay diferencia, entonces pues nos contamos con la lineal y vamos a obtener la lineal para todo el demás reporte, y para la segunda, tercera práctica también vamos a escoger la lineal. Para corroborar que los datos obtenidos son correctos, se puede tomar la equivalencia de grados por segundo y revoluciones por segundo. Esto con la finalidad de observar físicamente que nuestro eje del motor da las vueltas calculadas. A continuación se anexa la tabla 1.4. Bueno, aquí estamos comprobando si nuestras revoluciones por segundo son las correctas. Esto lo hicimos con ayuda de un celular y calculando el tiempo en un segundo. Entonces, si somos observadores, en la prueba física lo que nosotros hicimos es poner a trabajar nuestro motor durante un segundo y ver cuántas vueltas eran las que daba. Entonces nos dimos cuenta que sí coincidían. Se supone que casi debió haber dado 3 vueltas. Casi, porque le faltó muy poco. Entonces, la referencia dice que va a dar 2 vueltas con .91 de la tercera vuelta. O sea, no es una vuelta completa. Entonces, esta parte de aquí la voy a explicar un poquito más con detalle. En un segundo tenía que dar 2 vueltas y casi una tercera vuelta. Y digo casi porque faltaron alrededor de 40 grados, 44 grados para que la diera. Entonces, esta toma que están viendo aquí es la última toma capturada en video. Y si leemos la referencia, dice: la prueba física que se realizó fue de la siguiente forma. Primeramente se posicionó la flecha del motor en 0 grados y se corrió el programa. Al mismo tiempo se empezó a grabar un video en cámara lenta para poder observar los giros que iba dando la flecha. Satisfactoriamente podemos documentar que al transcurrir un segundo se observa cómo se cumplen las 2 vueltas completas y la tercera vuelta cae en 329 grados, muy cerca de lo esperado, que son 324 grados. 324 grados corresponden al punto 91.66667 de la tercera vuelta. Entonces cayó en 329. También no es tan exacto porque mientras damos clic en la pantalla, mientras paramos el cronómetro, entonces hay una diferencia ahí de unos milisegundos, pero sí es muy cercano a la realidad. Posteriormente pasamos a la prueba de la función calculada, que esto ya lo hicimos, pero aquí la vamos a explicar cómo se hizo.
En esta parte de la práctica se lleva la función calculada a la plataforma de programación LabVIEW, donde se ejecuta el código necesario para obtener los datos. Posteriormente se compara nuevamente con la fórmula encontrada, que nos da los grados por segundo. Veremos la diferencia entre ambas. A continuación se anexa la figura 2.7 del código implementado en LabVIEW. Este 100051 está multiplicando los pulsos por segundo que estamos obteniendo directamente del encoder. Y sí, la ecuación de grados por segundo da también datos muy acertados. Y aquí no pusimos todos los datos, solamente pusimos del PWM de 90, 190 y 255 para no tener una tabla de muestreo excesivamente larga. Pero igual aquí estamos comprobando que efectivamente los datos sí son los esperados. Bueno, aquí también para el DE pide que comparemos las dos funciones obtenidas. En nuestro caso pues vamos a comparar la lineal y la polinómica. Ajá. Que ya anteriormente en el reporte lo expliqué. Son exactamente iguales, no hay gran diferencia, se pueden confundir por los datos que nos arrojan. Igual aquí ambas ecuaciones, la lineal como la polinómica, pues le estamos comparando con la función, con la ecuación que encontramos en internet, y son muy parecidas. Y en esta tabla se comparará la función lineal y la polinómica respecto a los datos arrojados con la ecuación 1, que es la ecuación de librería del sensor. Claramente podemos notar una gran semejanza entre los valores, al grado que podemos decir que son iguales, pero hay una diferencia demasiado pequeña. Aquí pues está la ecuación lineal, los grados que es de nuestra ecuación encontrada de internet. Si se pueden ver, hay una ecuación muy chiquita, una diferencia muy chiquita. Igual también aquí estamos calculando el error cuadrático. Y aquí está la otra, que es igual la ecuación primaria con la ecuación polinómica. Y también estamos comparando su error cuadrático. También lo que estamos sacando la varianza lineal. Y también de la segunda ecuación estamos sacando la varianza lineal. También esto nos va a ayudar a definir, o nos ayudó en su momento a definir con qué ecuación quedarnos. Si se puede observar, la varianza lineal de la ecuación lineal es de 69.363 y de la polinómica es idéntica. Entonces también ahí no tuvimos como que gran espacio para elegir cuál de las dos nos daba más. Igual el error medio, el error cuadrático medio es de 0.000000813 y aquí también es 0.0000813 4550 y aquí es de 4553, teniendo un menor dato en la lineal. Entonces también por eso escogimos la lineal, aunque era muy absurdo la diferencia, pero igual nos fuimos por la lineal. En conclusión, la caracterización de un sensor de forma experimental es un proceso esencial para comprender y evaluar su rendimiento y precisión en condiciones reales. Cabe mencionar que en condiciones reales nos referimos a todo como va a trabajar tu sistema. Es decir, no puedes calcular o estimar tus datos sin un puente H, o si vas a ocupar otra fuente. Entonces tiene que ser como vas a ocupar tu sistema, con
con todas las variables, pero con las que va a trabajar. Se puede obtener datos empíricos que permiten analizar las capacidades, límites y el comportamiento del sensor en situaciones específicas. El tipo de estudio experimental proporciona información detallada sobre la sensibilidad, resolución, tiempo de respuesta y otros parámetros relevantes al sensor. Además, la caracterización experimental permite identificar posibles desviaciones o errores del sensor, lo que permite ajustar y calibrar adecuadamente los resultados. Bueno, esta parte también, cuando estás caracterizando cualquier sensor, pues te puedes dar cuenta que te está dando lecturas que no son, o tal vez te está dando lecturas muy grandes, o que tal vez usted esté dañado. Por eso es importante siempre tener una referencia, como en nuestro caso fue en nuestro datasheet. Es fundamental asegurar la reproducibilidad y precisión de los experimentos para garantizar el resultado confiable. La elección adecuada de la metodología y el diseño experimental son aspectos clave para obtener conclusiones significativas y validadas. Cabe mencionar que en este reporte no todo fue fácil, más sin embargo tuvimos ayuda del profesor en algunos aspectos donde teníamos dudas y pues en su momento fueron resueltos. Ya anexamos las referencias, que también son algunos sitios de internet donde encontramos ejemplos de otros experimentos, y de ahí también nos guiamos. Bueno, eso sería toda mi explicación de la práctica 5.